Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más al podcast de Marina de Luna o si nos estás viendo en YouTube, pues al vídeo. Hoy traigo una invitada súper especial. Ya sabes que en el contenido que te ofrezco solemos hablar de reinvención profesional, de emprendimiento y marca personal. Y traigo a una persona que ha pasado por todas estas fases y más. Ya veréis que trae una historia súper interesante y además es que es amiga. Es compañera, amiga emprendedora y no puedo estar más agradecida de tenerla en mi círculo cercano, tanto en lo personal como en lo profesional. Aquí tenemos a Stephanie Restrepo, Tefi para los amigos. Ella lidera el proyecto, el negocio, la magia de los hábitos, donde ayuda sobre todo a mujeres, ¿verdad? A lograr sus objetivos mediante el concepto que ella ha acuñado de la disciplina flexible. De todo esto nos va a hablar Tefi porque ella es una persona muy disciplinada, pero que a la vez le gusta tener mucho flow. Entonces yo quiero que nos explique un poco todo esto y nos lo traiga aquí, porque si hay algo que muchas veces noto en las personas que están en proceso de reinvención o empezando con un emprendimiento, es cómo nos cuesta mantener nuestros hábitos saludables con nosotras mismas o ser disciplinadas a la hora de llevar dos proyectos importantes a la vez, o mantener un trabajo por cuenta ajena y a la vez emprender, o mantener un trabajo mientras hacemos un cambio de perfil profesional o buscar un empleo nuevo. Todo esto al final se hace una amalgama y se hace una montaña grande para algunas personas. Así que bueno, Tefi, bienvenida. Yo creo que vas a darnos luz en muchas cosas y cuéntanos un poquito más sobre ti si te apetece. Qué linda, Marina. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo de verdad súper agradecida y honrada de estar aquí contigo porque de verdad que sé que tienes una audiencia muy poderosa de chicas también. Ayudas a mujeres a este proceso de reinvención que no es nada sencillo. Y pues eso, que me invites también como a hablar de este tema, también teniendo en cuenta como mi propia experiencia personal, me gusta muchísimo porque es un tema del que me encanta hablar, porque de verdad que hace falta ver más casos, ver más situaciones, cómo se vive por dentro una reinvención, porque normalmente lo que solemos hacer es salir y decir, ay, mira, ahora tengo mi nuevo trabajo, ay, mira, me creé un nuevo emprendimiento. Y la gente se cuestiona como, ¿y por qué a ella se le da tan fácil? ¿Por qué tan fluido para ella? ¿Y por qué a mí me ha costado tanto? Entonces, a mí personalmente me encanta hablar del proceso, de qué pasa de fondo ahí. Así que Genial. gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de tus inicios, porque tú no siempre te has dedicado a este tema de los hábitos, y cuéntanos un poco cuáles han sido tus pasos, qué te ha llevado hasta aquí o cuáles han sido tus retos, ¿no? ¿Cómo los has superado? Yo sé que además te has hecho varias reinvenciones, así que nada, el micro es todo tuyo, estamos deseando saber. Pues muchas gracias. Bueno, te cuento. Digamos que incluso el hecho de emigrar ya es un proceso de reinvención, Totalmente. ¿cierto? Pero lo más reciente o digamos lo más marcado y lo que ha tenido más impacto en mi vida ha sido reinventarme. De ser ingeniera de sistemas, estar trabajando como desarrolladora en una empresa, en una empresa grande, en una empresa, de hecho, en Colombia era una empresa de inversiones que tenía una estructura muy grande y éramos como un equipo de más de 50 personas solo en el área de tecnología, venirme a España y pues cambiar de trabajo. Esa fue como esa primera reinvención que además incluyó lo de migrar y que fue como bastante difícil porque en ese momento yo sentía que estaba en una muy buena posición profesional y pues aquí ya era, si para bien o para mal, sientes que estás empezando de cero, ¿cierto? Aunque España tiene una gran ventaja para nosotros los latinos y es por lo menos dominar el idioma, ¿cierto? Ujú. Pero evidentemente sí había como un proceso en el que había que comenzar de cero. Esa fue como mi primera gran reinvención. Ahí pues volví como a un puesto de trabajo un poquito más atrás, diría yo, es decir, como en esta empresa ya estaba liderando un poco más, estaba un poco más arriba en la escalita del cargo, pero aquí ya era como, ok, vuelvo a ser desarrolladora como base. Entonces, bueno, ese fue un proceso, digamos, complejo, pero ahora mismo no tendría como una conciencia muy específica de cómo lo viví. Fue como algo
en lo que me fui arrastrando, pero si te soy honesta, ahí la mayor parte de mis días yo estaba deprimida, o sea, triste, como además con esto de vivir en el nuevo país, no sé si también te pasó, seguro que sí, cuando uno migra, que al primer año uno todo lo ve mal. Sí. Uno dice, es como, pero ¿y aquí por qué hacen las cosas así? Entonces, bueno, ahí estaba esa mezcla. Ahí da como los primeros inicios de lo que sería la historia del por qué la magia de los hábitos. Wow. Porque uno de los primeros retos con los que me encontré fue, no podía buscar un trabajo inmediatamente porque no tenía documentación, o sea, no tenía la documentación legal para estar trabajando. Y entonces empiezo como a indagar qué más puedo hacer. Obviamente era como muchísima incertidumbre. Y uno de los primeros retos fue esto de estoy en la casa, pero todo el tiempo se me va en limpiar, cocinar, si logro hacer ejercicio los días que puedo, porque de pronto el ánimo y la energía me lo permite y ya. Y ahora, pero ¿y cómo es posible que todo un día se me fue perdido en esto? Y desde ahí sí empecé a indagar en métodos que me hicieran fácil la vida. Yo empecé como allá a buscar en internet, bueno, pero ¿cómo hace la gente para arreglar la casa rápido? Ahí conocí el método con Mari y conocí el método del Bullet Journal, Ujú. que era para organizarme en mi agenda. Me acuerdo que empecé como a comprar agenda para las ideas que tenía de emprendimiento, agenda para buscar trabajo, agenda para escribir cosas random. Y era como, pero ¿cómo hago esto que realmente me funcione? Conocí el método del Bullet Journal, lo empecé a implementar y fue como, ah, bueno, mira. Entonces fueron primeras cositas, pero mira qué bonito es esto. De aquí que es tan importante nosotras apropiarnos de nuestra historia, porque en ese momento yo lo estaba buscando para mí y aunque estaba haciendo todas esas cosas ya bien, o sea, estaba mejorando en la organización de mi casa, estaba haciendo muchos procesos más óptimos, me sentía totalmente estancada. O sea, lo único que yo sentía era qué fracaso soy, porque lo único que hago es estudiar cosas de productividad y esto no me está generando ningún dinero. Ya sabes, esto de que ponemos nuestro valor en cuánto dinero estamos ¿Cuánto generando. ganamos? Sí, terrible. Ujú. Sí, entonces, bueno, se dio que justo me salió un trabajo de tiempo completo, ya después de los primeros, como al año y medio, Ujú. sí, me salió un trabajo, empecé a trabajar en oficina y estuvo bien, luego, pero yo ya había como arrancado, había tenido esos inicios del emprendimiento y ya tenía como esa chispa. Entonces yo había empezado también con... o sea, a indagar con un emprendimiento para hacer páginas web. Como era ingeniera de sistemas y empecé a ver que había como una necesidad en el mercado, entonces dije, ah, ok, creo que encaja perfecto hacer páginas web y de hecho con ese primer emprendimiento ayudé a un montón de personas a hacer landing page, a también luego me fui como especializando en todo lo que era marketing, en todo lo que era publicidad online, redes sociales, etcétera. Fíjate, ¿Sabes? qué curioso, ¿no? De decir, bueno, el mercado laboral no me está dando esta oportunidad, la voy a crear yo, ¿no? Sí que es verdad lo que dices, el hándicap que has tenido tú de no poder ponerte a trabajar según llegas. Porque es verdad que cuando yo migré a Reino Unido, tenía el hándicap del idioma. Pero trabajar allí era muy fácil, no necesitabas tener ningún permiso especial, ¿no? Entonces, cómo se nos complica a veces que migrar es más duro de lo que parece, ya por una cuestión cultural de primeras por luego estas trabas también administrativas, ¿no? Pero bueno, al final, cuando una quiere, se abre su sitio, ¿no? Claro, exacto. Entonces, mira, además esto es así como esa parte más difícil para los latinos, que ya sabes, nuestras culturas también tienen ciertas, o sea, nos condicionan de ciertas maneras. Entonces, los principales ejemplos que yo veía de Latinoamérica y lo que siempre había como referencia era como te vas de tu país, te pones a trabajar en algo inferior incluso a lo que estabas haciendo en el tuyo y te sacrificas un montón. Entonces, una de las cosas que normalmente suelen hacer muchos latinos que o ya sea porque están indocumentados o porque
Sencillamente sus carreras en este país no están como completamente homologadas, ¿cierto? ¿Mm? Todas estas cosas burocráticas. Es bueno, limpieza de casas, que es como lo más común aquí. Y trabajos poco cualificados. Ujú. Exacto. O hostelería o este tipo de Y trabajo. aún así, hostelería es súper difícil, Oh, te wow. cuento, porque hostelería es uno de los trabajos que más están ahí revisando que no se metan las personas indocumentadas. De Vale. por sí el paro en España es bastante alto, entonces el poco trabajo que haya se lo tienen que dar pues a los que están aquí, que están registrados. Ujú. Entonces, hostelería, aunque sea un trabajo poco cualificado, de hecho es uno de los más difíciles de entrar, te cuento. Aquí especialmente, porque es donde más están pendientes. Entonces, lo más común es limpiar casas. Yo me acuerdo, Marina, que yo estaba en esa etapa de mi vida y yo decía, ¿yo qué coño hice? Yo, o sea, yo estoy loca porque soy tan desubicada de la vida, porque me puse a arriesgarme de esta manera, ¿cierto? O como a lanzarme a esto. Pero ¿y qué te Entonces, llevó, si te puedo preguntar, con ese trabajo que tenías en Colombia? ¿Estabas contenta con un puesto de responsabilidad? ¿Qué te llevó a migrar? mira, qué bonito, pues. Nosotros vinimos de viaje, de paseo a conocer España en el 2014. Fue Ujú. como la primera vez que salimos. Aquí vive la mamá de mi esposo, de Sebas. Ujú. Entonces, cuando vinimos fue como ese enamoramiento, Ok, como, ay, qué bonito es Madrid, qué bonito es Europa, qué vida tan diferente, porque evidentemente es un ujú, cambio muy grande. Entonces, eso ya nos dejó como esa chispita de, ay, qué bueno salir del país, qué bueno como buscar otras oportunidades. Luego se dio como la posibilidad muy concreta para que Sebas pudiese tener esa documentación. Entonces ahí fue como que estoy bien, pero quiero apostar por estar mejor ujú, en un ujú. país como España, en Europa. Y honestamente, en esa época, pues yo migré en el 2017. Ya el internet estaba empezando en auge, pero no había como tantos ejemplos o tanta gente contándome cómo se hace la documentación, cómo funciona, qué pasa si migras y no tienes estos documentos. Yo asumí, si él ya tiene documentos y él y yo somos esposos, de alguna manera yo tengo que tener documentos. Claro. Eso fue lo único que yo, más o menos hicimos una asesoría con abogadas porque ellas le iban a sacar los documentos de Sebas y ellas nos dieron dos o tres alternativas que no parecían muy rápidas, pero yo honestamente dije, bueno, no creo que eso sea tan difícil. O Ujú, sea, fue como así, como muy inocente, ¿sabes? Como ujú. Claro, este positivismo. Y honestamente lo que nos motivó fue como buscar una nueva oportunidad, sentir como que igual estábamos muy jóvenes, pues estábamos jóvenes, como con muchas posibilidades y buscar como una vida aún mejor de lo que teníamos. Sentíamos que eso era posible, claro que sí. pero no porque realmente en Colombia las cosas estuvieran mal para nosotros. Realmente estábamos bien, los Claro. dos, de hecho, los dos teníamos muy buenos trabajos. Pero claro, Así luego llegaste y dijiste, este tiempo que estuviste así, ¿qué he hecho, no? exacto. O sea, para mí, yo recuerdo haber tenido peleas con Sebas de decir, me voy, de haber tenido discusiones. Claro, tú estás bien, tú tienes documentos, tú todo, yo no. Entonces sí fue una época muy, muy dura. Ujú. Y bueno, empieza como ya a verse para mí esta posibilidad del emprendimiento. Yo me acuerdo que empecé a buscar como cómo monetiza la gente en Internet. Esta gente que hace contenido, cómo genera dinero, ¿cierto? Que es como una curiosidad cuando no estás para nada en este mundo. Y por ahí empieza también ese estudio de marketing, de, ok, cómo monetiza de verdad estas personas. Me acuerdo incluso que intenté con un canal como de viajes en YouTube. O sea, mi intención inicial de hecho era como, ay, ¿qué tal si creo un canal de vlogs de viajes? Y no sabía ni siquiera eso, si eso sí daba dinero, pero era como, bueno, todo el mundo, lo que estoy viendo es que la gente está haciendo esto. Ajá. Bueno, entonces fue como un año entre que indagaba, entre que me ponía las pilas a no perder tanto tiempo arreglando la casa, entre que organizaba mis ideas en una agenda, todo eso. Eh, Finalmente me sale un trabajo, pero ya la chispita de ese emprendimiento había arrancado. Ya yo había hecho una primera página web que me acuerdo que se la hice casi gratis a mi amiga. Le dije, paga el hosting y yo hago una práctica contigo. Mm, También empecé como a ofrecer en grupos y comunidades de Facebook servicios de diseño. Entonces conocí Canva, la aplicación, o sea, fue como todo un,
como empezar en esa revolución de ese mundo digital que se estaba empezando a abrir y ya se empezaban a ver como opciones, ¿cierto? Ujú, Como, ujú, ah, bueno, esto de teletrabajar o ser asistente virtual. Me acuerdo también que hice un estudio para ser asistente virtual. Entonces, obviamente fue un proceso de mucha confusión, de muchas ideas, pero sí que es verdad que una de las cosas en las que yo me enfoqué primero fue en tengo que organizar esto a mi alrededor para poder saber qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces en eso sale la oportunidad de trabajo porque justo fue de la empresa donde estaba trabajando Sebas, mi esposo. mm, ujú. Entonces ellos necesitaban a alguien más, necesitaban a alguien que y supiera hacer lo que yo hacía, desarrollo, pues desarrollo ya como, sí, de programación, no desarrollo de páginas web. Aunque allá en el lugar también hacían páginas web, entonces yo tenía como el perfil perfecto para ellos. Claro. Y ahí trabajé por 2 años, desde el 2018 hasta el 2020. Llegó la pandemia, la empresa entró en ERTE y yo estaba llevando las dos cosas. Empezaron a abrirse como posibilidades con nuevos clientes de páginas web y me acuerdo que fue una locura, Marina, cuando por primera vez a mí me dicen que me van a pagar 1.500 euros por una página web. O sea, eso fue como mi gran logro. 1.500 euros por una página web, yo no me lo podía creer. Claro. Pero ya era como, ah, ok, esto sí es una posibilidad. Si hay gente que pague por esto. Y mira cómo es nuestra mente, porque yo recuerdo que a mí misma me daba vergüenza contarle a los ingenieros de sistemas con los que yo trabajaba que yo hacía páginas web. Wow. Porque en ese ambiente se sentía como que páginas web era literalmente un juego, o sea, eso no era desarrollar, eso no lo hace un ingeniero de sistemas, eso lo hace un desarrollador. Y a mí me daba vergüenza porque yo sentía, ¿alguien paga por esto? Si todo el mundo se puede hacer hoy en día una página web por sí mismo, ¿quién me va a querer pagar a mí para que le haga su página web? Es absurdo. Ya existía Wix, ya existían diferentes sistemas. Entonces yo empiezo como a adentrarme en ese mundo y, ah, bueno, pero existe WordPress, pero mira que no todo el mundo sabe manejar WordPress, ¿cierto? Entonces, em, uno se pone a recordar esa etapa y como lo pequeñito que vemos al mundo, porque solamente estamos viendo lo que conocemos. Entonces, para mí como que intentar por mí misma generar dinero haciendo páginas web se veía muy absurdo en ese momento. Cuando ya lo empiezo a ver como una realidad y ya a la par que iba trabajando en esta empresa, empiezan a resultarme como más trabajos, yo inicialmente lo tenía como un ingreso extra. Ujú. Pero luego me certifiqué con Diana Zuluaga como OBC, como Online Business Coach, y como entré a comunidades de emprendedores, entonces ya iba viendo cómo de verdad lo que yo estaba siendo cada vez más demandado. Era como, Tenía todo el necesito. sentido, ¿no? Tú lo habías hecho de una forma súper intuitiva, pero eso tenía todo el sentido cuando lo mirabas en la perspectiva y el contexto adecuado, ¿no? Exacto, mira qué bonito eso que dices, cuando lo miras en el contexto adecuado, Ujú. tal cual. Em, y entonces ya empezaron a aparecer más clientes, ya la facturación mejoró y ahí fue donde dije, bueno, decido soltar este trabajo, que ya estaba un poco cansada. Tu trabajo por cuenta ajena, ¿te refieres? Exacto, el trabajo por cuenta ajena. Pero claro, fueron 2 años en que yo iba mostrándome en esas comunidades, iba como ya mostrando mis servicios, viendo qué era lo que realmente las personas estaban necesitando, porque hay algo con lo que yo también me siento que me he caracterizado y es no obsesionarme con ese producto que yo creo que es lo que la gente necesita. Entonces, yo inicialmente pensaba, sí, hacer la página web en WordPress es muy rentable, entonces yo misma me la hice en WordPress, pero también había gente que me decía, no, pero es que yo lo que estoy utilizando es PrestaShop o yo lo que estoy utilizando es Wix. O sea, si tú tienes Wix y te está funcionando, ven, yo te ayudo a hacer el Wix. Claro, para mí era muy fácil, yo soy ingeniera de sistemas, entonces para mí era muy fácil adaptarme al sistema, teniendo como esos conocimientos básicos. Em, entonces, eso, yo iba como también mucho indagando en el mercado, como de verdad escuchando qué es lo que la gente está necesitando. Necesito un branding, entonces yo hago o he hecho branding,
Pero entonces, la mayoría de diseñadores, o cuando empiezas en el mundo del diseño, se obsesionan con que tienen que, o se obsesionaban, no sé si todavía eso pase, porque es perder mucho el tiempo, ¿cierto? Con que hay que hacer el super branding, muy profesional, diseñado en la herramienta más difícil posible, que en ese tiempo era Photoshop y Illustrator. Yo me acuerdo que con ninguna de las dos pude, yo conocí Canva y yo dije, pero si Canva me está dando algo súper parecido, mira, te lo hago en Canva. Entonces empecé a ofrecer también branding a un coste mucho más bajo, porque yo decía, bueno, yo no soy diseñadora profesional, pero te puedo dar un resultado óptimo por un precio que para ti sea viable para que arranques con tu proyecto. Así que así fue como ese paso, esa transición entre trabajar por cuenta ajena en mi profesión y mira que es bonito también ver cómo como que he dado el salto, luego doy unos pasitos para atrás. Entonces yo empecé a emprender en el 2018, pero luego volví a un trabajo. Estuve 2 años en ese trabajo y luego me salí y ya dije, sí, me voy a lanzar del todo a la magia de los hábitos. Fíjate, Exacto. Bueno, perdón, a la magia de los hábitos, no, a Business Hands. a Business A Hands, que era el tu proyecto de páginas web de en... páginas web. Ujú, ujú. Luego llegó la pandemia y llegó la maternidad. Amiga, Tú sabes de qué tenemos que hablar de la maternidad, ¿cierto? la vuelve a Eh, una boca abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, con la maternidad ya Business Hands empezó a sentirse muy denso para mí. O sea, tenía muchos clientes, tenía bastante demanda, pero ya había como algo más de fondo que estaba pasándome y era que las clientes que estaba consiguiendo, que estaban arrancando su proyecto digital, su emprendimiento, súper entusiasmada, em, yo las podía apoyar en muchas cosas, pero eh, todo lo que nos enseñaban en marketing no estaba siendo correspondiente con lo que pasaba dentro de ese emprendimiento que estaba arrancando. Ajá. ¿Por qué? Entonces, se supone que nos enseñan métricas, ¿cierto? Si Ujú, tú inviertes tanto en Facebook, entonces van a llegar tantas personas, de esas personas van a pasar por tu webinar y de ese webinar te van a comprar X. ujú. Entonces, yo también sabemos que eso muchas veces pues no No pasa. pasa. Esas métricas pues empiezan como a distorsionarse, a no tener mucho sentido y entonces uno empieza a cuestionarse qué es. Es el copy, vale, le optimizamos el copy pero tampoco. Es el no sé qué, le optimizamos esto pero tampoco. Y yo empiezo también como a sentir un poco esa incoherencia Ok, de yo tener que salir a vender y decir, te voy a ayudar a crear tu emprendimiento, a crear tu embudo de ventas y saber que posiblemente eso no iba a pasar, no iba a tener ese embudo de ventas que estaba soñando inicialmente, que iba a tener que invertir porque me tenía que pagar, yo estaba haciendo un trabajo al que me tenían que pagar, y ver mujeres, o sea, me acuerdo mucho de una cliente, cuando cuento esto, se me viene a la mente una cliente que me decía, Tefi, es que yo ya metí aquí todos mis ahorros. Ya pagué el programa donde me enseñaron a hacer esto. Ya pagué esto. Te estoy pagando a ti. Ya pagué la publicidad. No he vendido nada y yo necesito traer dinero a mi casa. Mi claro. marido ya no puede seguir solo porque ella se salió de su corporativo, ¿cierto? Entonces, claro, ahí empieza ese cuestionamiento también nuestro de decir, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedo ayudar de verdad? Y ahí yo también recuerdo que yo le contaba a ella con toda honestidad, mira, yo también estuve compatibilizando trabajo con emprendimiento. Y eso está bien, mientras Ujú. descubrimos qué es lo que la gente necesita, mientras nos damos a conocer. em, entonces, ya yo empiezo como a tener esa necesidad y ya como acompañado de ese posparto, yo ya decía, yo ya no puedo seguir con esto. Ya, lo Claro, voy es a como tener que dar hacer. coherencia a esas clientas, ver que en lo que las puedes ayudar va más allá de hacerles un funnel, ¿no? Es que esto es una cuestión que va mucho más allá de quizás necesitas trabajar por cuenta ajena y trabajar en tu emprendimiento y yo quizás te puedo ayudar a organizarte con todo esto y a que una perspectiva más realista sea posible para ti, ¿no? Exacto. Empieza por ahí y también empiezo a darme cuenta cómo muchas veces era esto de, o sea, de
Es que aquí ya lo tengo que decir, no tener buenos hábitos en su día a día, como las desubicaba completamente de todo. Les hacía perder incluso perspectiva. Por ejemplo, me acuerdo de una cliente que ella sí estaba facturando bien, ella ya tenía un emprendimiento muy avanzado, em, pero entonces hicimos un lanzamiento beta y básicamente lo que hicimos fue que lanzamos y con ese lanzamiento se recuperó la inversión. No hubo ganancias, pero se recuperó la inversión. Y esa era la expectativa realista y ese es un buen panorama. Pero ella estaba súper angustiada. Ella me decía, pero no, pero es que yo esperaba vender muchísimo más, no, pero es que esto, yo pensé que tú, claro, yo veía que ella venía del mundo del marketing y yo dije, no, está de tener súper claro todo esto. Cuando ya ella me sorprende diciéndome, no, 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 es que yo lo que necesito es vender para poder pagarte y para poder pagar aquí, no sé qué. Y entonces yo decía, si tan solo ella tuviera un poquito más trabajado ese liderazgo, si tuviera un poquito más trabajado o sea, esto de sentirse más centrada, entendería también que lo está haciendo muy bien y no estaría sintiendo tanta angustia, tanta ansiedad, sí, tanto sufrimiento al final, porque era muy duro. Entonces, Y cuando plantear yo ese decido, objetivo de una forma, o sea, previo, ¿no? Y saber qué pretendes con esto, que es realista, un escenario que lo es, que no lo es, dónde están tus prioridades en distintas cosas, ¿no? exacto, exacto, porque también, bueno, además en la situación de esta cliente fue súper compleja, ella además estaba atravesando un cáncer. Wow, De hecho, ella ya murió. vaya, lo siento. Y era una chica súper joven, tenía la misma edad que yo, imagínate. Y se murió ya hace 2, 3 años. Wow, qué duro. Entonces, entonces, bueno, eso, como que yo empiezo a observar cómo hay cosas, diferentes partes del contexto y cómo sí hay mujeres que, claro, están haciendo un gran trabajo, que lo están logrando, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? Yo decido que, o sea, ya hubo como ese punto de quiebra donde digo, bueno, yo Business Hands lo tengo que cerrar. Yo en este momento, o sea, la verdad, acompañado de la maternidad, también la necesidad de facturar, porque también tenía que traer dinero a la casa. Y no saber cómo hacerlo, no saber cómo escalar, ni por dónde realmente lo quería escalar. Entonces ahí vuelvo y me planteo, voy a volver a trabajar. Voy a volver a una empresa Plot twist. y me fui otra vez a trabajar. Y, ¿Y cómo fue esa vuelta? o sea, fue muy duro sentir que estaba fracasando, porque nos han enseñado que si yo creo, o sea, o lo que vemos como referentes actualmente, y yo creo que todavía es que tienes que ser constante y luchar y eso en algún momento va a surgir y dale, porque eso tiene que ser así. Y si tú creas una empresa es porque va a ser una empresa milenaria. Y si estás creando ya, y ya que te estás montando una empresa, que por lo menos sea el próximo competidor de Facebook. ¿Sabes? Así como que me sentía yo. Yo pensaba que si yo ya había creado un emprendimiento, yo tendría que haber como, o sea, en ese momento sentía como debería estar tratando de que esto sea mi trabajo de por vida. Ujú. Entonces fue muy difícil para mí salirme de ese parámetro y dejar de sentirme fracasada. Y cómo empecé a sentirme mejor compartiéndolo de verdad, o sea, compartiéndolo con honestidad. Yo empecé a mostrar en las redes sociales de Business Hands que iba a salir y empecé a compartir que porque lo estaba cerrando y que me iba a volver a conseguir un trabajo. Y que eso le pasara en esos casos que llega y nos escribe gente diciéndonos, estoy en lo mismo, no me puedo creer, yo también estoy buscando un trabajo. Muchos colegas que también hacían páginas web, que también hicieron conmigo certificaciones de online business coach, empezaron a escribirme, Tefi, estoy en la misma situación, no sé qué hacer, no estoy facturando suficiente. Entonces, eso ya te da el valor para salir y decir, es que no tiene que ser así, también puedes compatibilizarlo si quieres, Exacto. también puedes simplemente buscarte otro trabajo y ser feliz ahí. Y para mí un referente siempre ha sido Sebas, mi marido. Sebas
tiene en muchas ocasiones hasta mucha más libertad y flexibilidad en la vida que yo. Y gana muy bien. Entonces yo digo, entonces yo decía, pero ¿por qué me complico tanto si puedo intentar hacer lo mismo que este? Claro, Solo que luego te das cuenta de que al final, pues como que sí, hay muchos factores que influyen y bueno, yo decido buscarme este trabajo, pero al mismo tiempo empezó a nacer la semillita de la magia de los hábitos. claro. Y Si me dejas un segundito, que iba a hacer un apunte sobre lo que has dicho porque me parece crucial, sobre todo para la gente que nos está escuchando, es hacer hincapié en las mil formas que hay de hacer este proceso y que no es lineal, como tú dices. Yo siempre hablo mucho del concepto de trabajo herramienta y cómo a veces cuando empezamos, que eso lo has mencionado tú antes, podemos tener un trabajo que aunque no sea el trabajo ideal, es el trabajo que está financiando nuestra reinvención. Eh, y a la vez ver ese trabajo, pues eso, como un medio para conseguir otra cosa. No es un fin en sí mismo, no es donde te quieres quedar toda la vida, no pasa nada, pero te está ayudando a financiar tu vida y la inversión que quieras hacer para poner en marcha otro proyecto o lo que sea, ¿no? tal Pero cual, aparte, hay gente que decide que quiere seguir trabajando por cuenta ajena a la vez que emprende y quiere tener un 50-50, una opción híbrida de las dos. O también hay personas como tú, lo que estás contando, ¿no? Pues trabajo primero los compagino, luego me quedo solo con el emprendimiento y llega un punto en el que eso no me está dando lo que yo quiero en este momento, pues lo suelto y con libertad voy a otra cosa. Yo creo que venimos de unas generaciones, no sé si tú lo has vivido igual porque el contexto cultural que tenemos es diferente, pero al menos aquí las generaciones de nuestros padres eran como un trabajo para toda la vida. Y es que ese no es el paradigma ya. Y yo siempre digo, hay que tener la ligereza de decir, aunque es verdad que un proyecto te puede costar soltarlo porque has trabajado mucho en él, o bueno, pero es una cuestión más de mentalidad que otra cosa. Y yo siempre lo digo, hoy me encanta lo que hago y hoy estoy bien en lo que hago. Pero si dentro de 5 años me pica el gusanillo de otra cosa, pues bienvenido sea, porque es que no soy la misma persona que hace 10, ni voy a ser la misma persona dentro de 5. Lo que va pasando en mi vida, en mi contexto, en el mundo, al final tiene un impacto en lo que hacemos y en lo que nos apetece hacer. Entonces, bueno, bienvenido sea el cambio y bienvenidas sean las mil opciones, ¿no? Yo creo que esto es una visión que compartimos tú y yo, que lo hemos hablado alguna vez, y es como hay que tener la libertad de decir, pues si ahora quiero esto, voy a estar en esto, pero también la libertad de si no lo quiero, poderlo soltar sin culpa, ¿no? tal cual. Exacto, lo que estás diciendo es súper importante porque también lo hablábamos el otro día, de que yo de hecho siento, y de hecho nosotras tenemos que ir preparando a nuestros hijos, porque lo que identifico es que cada vez el mundo se está moviendo más rápido. Ujú. Entonces, incluso tener esa capacidad de cerrar mi emprendimiento porque ya cumplió el ciclo que tenía que cumplir, es algo perfectamente viable y a lo que tenemos que simplemente adaptarnos, porque también es verdad que las ideas cada vez van más rápido. Ahora la inteligencia artificial también nos está ayudando a avanzar a pasos agigantados. Entonces, em, entender que al final nosotras somos las que tenemos las alas. O sea, y a mí esta comparación me encanta. El pájaro se sentía seguro no porque estaba encima de la rama, sino porque se sentía seguro de sus alas. O sea, si se quiebra la rama, el pájaro va a poder volar, ¿cierto? Entonces eso, al final nosotras ser conscientes de que las habilidades que vamos ganando y en lo que nos vamos formando va a poder tener muchas aplicaciones. Y eso a mí me daba mucha paz, a mí me da mucha paz todavía actualmente, saber que si de verdad no logro llegar a la meta y objetivo de facturación o de estilo de vida, que la magia de los hábitos o como yo lo estoy visionando para mi negocio, tengo otras opciones, tengo otras posibilidades. De hecho, yo también a veces hago todavía cosas para otros clientes que tienen que ver con tecnología, proyectos puntuales. El año pasado estuve trabajando desde, desde agosto hasta octubre con una cliente y fue perfecto. O sea, yo le di lo que ella necesitaba y ella me dio también a mí lo que estaba necesitando.
claro, Y me acuerdo que también ahí hice también ese clic, como, o sea, soy una emprendedora y al final como emprendedores, al final lo que estamos haciendo constantemente es como solucionando cosas. exacto. Em, Y que- creando soluciones. exacto, Yo, exacto. es verdad, y esto que dices es que no puedo estar más de acuerdo. El otro día le decía a uno de mis clientes, no hace falta, porque me decía, es que tengo mucho miedo porque no sé qué va a pasar. Y yo le decía, es que no necesitas saber qué va a pasar, solo tienes que confiar en tu capacidad de resolver. Exacto. Porque yo tampoco sé lo que va a pasar. Y lo que Sí, me permite avanzar día a día es, no sé qué va a pasar, van a surgir retos, van a surgir problemas, van a surgir cosas. Lo que confío es que igual que he resuelto todo lo que me ha venido hasta ahora, voy a ser capaz de resolver con lo que me encuentre. Y si no, pues pediré ayuda o investigaré o aprenderé, ¿no? Y de ahí ex- saldremos más fuertes. Pero el que avanza no es porque no tenga miedo o porque lo sepa todo. exacto, tal cual. Es confiar en esa capacidad de nosotros de resolución. Literalmente lo que dijiste es lo más importante. Y otra cosa que decías del trabajo, de cómo verlo, incluso también verlo como ese que nos financia y muchas veces donde queremos aprender ciertas cosas. También. Cuando volví al último trabajo que tuve, que fue ¿Y en qué el te habías quedado ahí? 2022, Mm, eso ahí lo terminamos de enganchar. em, una cosa que me motivó mucho a irme a buscar ese trabajo era como esto de el entusiasmo. Mira, y es que nosotros podemos ser muy estratégicas y muy creativas. Yo me acuerdo que yo dije, ok, si me voy a volver a buscar un trabajo, ¿qué condiciones quiero que tenga? Entonces yo empecé a hacer como mi listado, ok, quiero que tenga teletrabajo, esto y esto. ¿Qué quiero hacer por dentro en ese trabajo? Que tenga sentido para mi experiencia, para lo que y para lo que sueño para el futuro. Y una de las cosas era, yo quiero trabajar en proyectos de apps móviles, de aplicaciones móviles. Yo ya había trabajado para muchos de sistemas, pero ya más del corporativo, y yo quería apps móviles. ¿Por ujú, qué? Porque mi sueño es también tener mi propia app, ¿cierto? ujú. Entonces decía, bueno, además hay mucho que no sé de cómo gestionar un equipo para una app móvil. ¿Qué necesito? Un diseñador, un diseñador de UX UI, nuevas herramientas que tampoco estaba muy actualizada, de herramientas de diseño y cómo se gestiona un equipo pequeño de desarrollo. Y justo ese fue como el puesto de trabajo que conseguí en el que estuve 6 meses. Wow. em, y fue muy poderoso porque ahí aprendí muchas cosas también, que yo de hecho luego trasladé ciertas cositas para mi programa, el de Sueña, Construye y Manifiesta y sí, fue muy enriquecedor. Y otra cosa que pasa cuando uno se vuelve a un trabajo, Marina, es que se reafirma este sentido de propósito. Ujú, O sea, a mí me pasó que a los ambientes donde estuve, notaba de verdad cómo a la gente le estaba faltando buenos hábitos y mucho crecimiento personal ujú. para gestionar sus emociones, para gestionar. Yo me acuerdo que yo volví a esa empresa y yo no podía creer cómo la gente se salía de quicio. O Mm, sea, me acuerdo que me tocó además una reunión donde yo llegué así como de estas cosas que llegan y te ponen ahí y búscate la vida y mira a ver qué haces con con este lío. Y entonces este señor con el que tuve la reunión era un cliente de la empresa para la que yo estaba trabajando. Se enfureció y gritó y me trató mal y trató mal a todo el mundo. Obviamente estaba enfadado con la empresa, no conmigo, pero pues me tocó a mí. Y entonces eso me hizo también, o sea, ese tipo de situaciones que viví ahí dentro también decía, sí, o sea, aquí hay negocio. Esto se necesita, ¿sabes? Es que tendemos a pensar que todo el mundo es como lo que nosotros conocemos, como nuestro contexto. Y nos creemos esto demasiado, ¿no? Y no nos damos cuenta de la cantidad de realidades que hay por ahí. Y nos pasa mucho más a los que trabajamos en casa, a los emprendedores, que hablamos con un tipo de cliente muy concreto, nos llega un tipo de cliente muy concreto porque es lo que atraemos nosotros con nuestra marca personal a base de proyectar ciertas cosas, ¿no? Eh, y al final acabas en un círculo
de un tipo de gente muy concreta y cuando sales de eso es cuando te das cuenta de que no todo el mundo piensa las mismas cosas, obviamente, ¿no? Obviamente. Y eso que también, sí, yo sí creo que en este momento estamos como en una evolución de conciencia muy acelerada. Es como esto de que ya de verdad las personas se están dando cuenta de que cuando hago ejercicio o cuando medito, de verdad reacciono diferente. Cuando me centro en ir a buscar mis mierdecillas aquí adentro, tengo resultados diferentes en cuanto al trabajo que encuentro, en cuanto a cómo me relaciono con mi entorno. Y entonces yo estoy viendo también que de verdad hay un poco más de conciencia de ir a decir, bueno, ¿qué más puedo mejorar yo aquí para que, sí, para que mi vida no sea tan complicada? Que obviamente siempre hay complicaciones, no quiere decir que ahora vamos a vender que la vida puede llegar a ser perfecta, pero sí un poquito más liviano, ¿cierto? Un Sí, poquito lo que más, pasa es que yo creo, nos estamos yendo totalmente del guión, pero todo esto está bien, ¿eh? vale. Mm, yo creo que tenemos que, a ver, creo que hay un sesgo de confirmación muy fuerte y que esto lo propician las redes sociales con los algoritmos y es que se nos muestra más de lo mismo del contenido que vemos. Entonces, en cierta medida, creo que eso es peligroso porque se está perdiendo el pensamiento crítico porque solo estamos expuestos a las cosas que confirman nuestra forma de ver el mundo. Porque claro, tú le das like a una publicación sobre algo que te interesa y te pasa a dar información solo de ese corte ideológico, de ese corte de desarrollo personal, de ese corte de espiritualidad, de ese corte de lo que sea, ¿no? De crianza, de lo que sea. Entonces, esto creo que es peligroso porque no estamos expuestos en un contexto en el que nosotros elijamos, quiero decir, no estamos expuestos a otras realidades y esto se fomenta en Internet. Entonces, yo creo que eso, ir a una oficina y ver distintas realidades nos puede ayudar, pero creo que para eso es verdad que hay un despertar de conciencia grande, que reafirmo lo que dices, pero creo que a la gente que no está ahí le cuesta mucho llegar por este sesgo de confirmación, porque solo están expuestos y expuestas a esas mismas cosas. Entonces, no sé, es como que estamos muy polarizados. ¿No? No sé cómo lo has visto tú, o si te llega gente de nuevas o te llega gente que ya ha hecho trabajo personal. Y la verdad es que sí siento que está como, sí, o sea, lo que dices respecto al sesgo es verdad y honestamente mis clientas están muy ahí todavía, ¿cierto? O sea, están ya más al otro lado, donde se siente un poco más de conciencia, de crecimiento personal. Pero lo que sí creo es que yo muy fácilmente puedo ver ejemplos a mi alrededor de personas como familiares, Claro. amigos. Ujú. Entonces, yo le puedo dar como una pequeña muestrecita al primo, a la prima que me está viendo en redes sociales haciendo mis pendejadas, como decimos en Colombia, pero que para nada creen esas cosas. Entonces, si bien puede ser que esa persona o ese primo o esa amiga por allá de la infancia no se convierta necesariamente en mi cliente, sí es como que de alguna manera yo le puedo empezar a mostrar una lucecita de, bueno, qué hay diferente. Ajá, Y creo que las clientas que están conmigo tienen lo mismo, o sea, les pasa igual. claro. Tienen un contexto donde se mueven en una tribu, como estamos en el programa mío, listo, entonces ahí estamos como en esa burbuja. Pero luego cada una tiene sus realidades con su mamá, con su papá, me Claro. estoy divorciando, mi esposo sigue sin entender de qué le estoy hablando y me tengo que divorciar. Y entonces ahí es donde yo creo que se empieza como a generar un poquito ese efecto dominó. eh, pero también es verdad que, o sea, también esto se sale como un poco de lo que estamos hablando, pero sí siento que em, al final todos vivimos como en una burbuja. O sea, tanto para lo negativo como para lo positivo.
Y yo hoy en día lo que pienso es, voy a elegir mi burbuja, o sea, en la que yo esté cómoda y ya está. Que sí necesito no desrealizarme, Ujú. porque es verdad que eso se siente. A veces, y esto me pasaba sobre todo al principio con el emprendimiento, y era como, este tiene éxito, este está haciendo esto, este está facturando tanto, este no sé qué. Yo me metía al teléfono y veía una vida, y me salía del teléfono y yo tenía otra vida, y era como muy extraño. Ya, Y justamente ahí fue donde yo empecé a buscar mi propia forma. Ok, ¿cómo hago para yo estar bien en esta realidad y como estar en mi vida normal, ser mamá con mi esposo, salir y compartir con mi suegra, con mi familia que no entiende nada de estos temas y estar cómoda, no sentir como que me tengo que ocultar porque no me van a entender, sino esto es lo que estoy haciendo, mira mis redes sociales, si te gusta y te llama la atención, ven y conoce más, y si no, este es simplemente mi trabajo. Em, y al mismo tiempo, también ver que esto sí es una realidad. Y yo claro. creo que ahí es donde ha estado tan complejo esto de saltar de un lado al otro, de me vuelvo a un trabajo y vuelvo a emprender, me vuelvo a un trabajo y vuelvo a emprender, y tengo miedo y entonces me devuelvo. Y entonces, porque esto se hace más tangible, lo del emprendimiento digital, cuando empieza a llegar el dinero. Hombre, Seamos por realistas. supuesto, claro. Sí, mira, estas cositas que estoy haciendo aquí de hablar en cámara me está trayendo dinero. Mira, paga las cuentas. Así se siente, ¿cierto? Y ya es como que yo tuve que empezar a observar que me daba mucho miedo compartir en redes sociales, o, bueno, no necesariamente miedo, al principio sí, pero ya luego era como que yo me sentía que estaba jugando, que todo lo que estaba haciendo era una cosa superflua y que esto de salir en Instagram a mostrar mi vida era algo súper absurdo y que debería estar trabajando en algo serio. Ujú. Y cuando yo empiezo como a darle la vuelta y darme cuenta de que eso que estaba haciendo tan poco serio era lo que realmente estaba haciendo, que clientas llegaran a tocarme la puerta y a preguntarme cómo lo estás haciendo, quiero que me enseñes, y me pagan un dinero y ese dinero se ve en la casa. Entonces yo digo, es que no, este es mi trabajo. Ahora me lo voy a tomar tan en serio como si estuviera en un trabajo por cuenta ajena. Y para mí ese cambio de chip también tuvo un proceso que no fue tampoco de la noche a la mañana, porque es eso, estamos acostumbrados a otro estilo de vida, a otra forma de, sí, de sentir que el trabajo vale. Entonces, ahora lo que yo he hecho es como volcarme también en protegerme, y esta es mi burbuja, sí, o sea, hay personas que están interesadas en esto que les estoy enseñando, y aquí es donde elijo estar, en esta tribu también. Así que bueno. Claro, eso es. Es súper valioso. Hay muchísima gente a la que le da miedo em, llevar a cabo un proyecto en el que luche por sus sueños y lo que realmente quiere hacer por cómo es percibido desde fuera. Pero al final es que solo vamos a vivir una vez. Si no nos somos fieles a nosotras mismas, incluso te diré, aunque hagas lo que se supone que tienes que hacer, nunca le vas a gustar a todo el mundo. Entonces, si partimos del hecho de que no le vamos a gustar a todo el mundo, hagamos lo que hagamos, pues mejor hacer lo que realmente queremos hacer nosotras, ¿no? Tal Entonces, cual. bueno, es complejo, pero yo creo que es importante apostar por lo que una quiere, y decir, venga, es que al final ni mi suegra, ni mi prima, ni mi hermana, ni mi amiga de la infancia van a vivir mi vida, ni van a venir a mi casa a compartir conmigo la cena. Eh, es que es así, o sea, es crudo, pero es así. A mí me Sí. daba miedo que me viera alguien de la empresa donde trabajaba, o me daba miedo que me viera, pero mm, al final, a día de hoy, yo sé que eso me da igual. Entonces tienes que pensar, ¿cuánto me va a durar la preocupación por esto? ¿Me voy a seguir preocupada dentro de 5 años porque me vea fulanita? Pues probablemente no, ¿no? Y lo más lindo es que luego al final se convierte Da en la todo lo vuelta, contrario. O sea, da la las vuelta. personas luego te demuestran como esa admiración, y es como, ay, mira cómo lo estás haciendo y qué bonito y te felicito y no sé qué. Y es como, qué montón de temores tan tontos los que hay. Claro, es que al final esto es igual como cuando exponemos una vulnerabilidad a alguien y nos da miedo exponerlo, decir, mira, me siento mal por esto, por esto. Nos creemos que nos van a juzgar, y yo siempre que me he mostrado vulnerable con algo, lo que he recibido ha sido un cariño brutal.
exacto, Y la gente que te crees que igual te está criticando, bueno, siempre hay alguien que critica, pero habla más de sí mismo que de ti, ¿no? Pero a lo mejor lo que están diciendo es, ojo, vaya varios, ¿no? Que se pone ahí la tía y lo hace y yo, buah, me cagaría de miedo. Pues, tal cual. pues a lo mejor va por ahí más, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque nos estamos quedando sin tiempo, cuéntanos un poquito cómo fue esa fase final desde que sales de ese trabajo por cuenta ajena y vuelves a reinventarte y creas la magia de los hábitos, ¿no? Tú ya veías en esa empresa esto hace mucha falta. Yo tengo este background, yo me he ido organizando, yo he visto que esto ha tenido resultados en mí o incluso en otras personas a las que he ayudado con esto y decides dar el salto. Sí, bueno, pues eso, ya como que, bueno, siento que esta entrevista ha sido como que mostrarte ese recorrido, pero al final vamos hablando de todo un poco, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Eh, entonces, básicamente estaba en ese trabajo, pero no solamente era lo del trabajo, era la maternidad. Era justo el posparto, que también me empecé a sentir tan mal, que era como, pero ¿cuándo voy a cuidar de mí si esta bebé, o sea, literalmente no se me despega en ningún momento de mi vida? Y entonces, bueno, y además todo lo que significó como ver mi cuerpo después de haber tenido la bebé, que también creo que también lo entiende, ¿cierto? Ujú, Entonces, con toda la confusión que tenía, una cosa que empecé, bueno, empecé a hacer mucho crecimiento personal y una de las cosas que me hizo caer en cuenta de esto fue hacer el recorrido de mi historia. Me di cuenta de que yo cada vez que he tenido más incertidumbre, como en el momento en que volví a España, en el momento en que volví a buscar o que volví al trabajo, cuando salté desde el trabajo a Business Hands, lo que me había dado claridad era enfocarme en mí, aquí y ahora, y seguir los hábitos buenos, hacer ejercicio. Yo me acuerdo que cuando recién llegué a España yo salía a correr al Retiro por las mañanas, que eso era un placer. Y cuando luego me encontré, volví a trabajar y yo, "Ay, pero yo, ¿por qué tenía que volver a trabajar?" Aunque seguía yendo, era disciplinada, flexible. Em, y empecé como a recopilar en mi historia y a darme cuenta de que lo que hacía que yo llegara de nuevo a la claridad era enfocarme en mí. Y entonces eso hice, básicamente en el posparto empecé como a hacer con pequeños pasos. Yo creo que una de las cualidades que tengo es ser como lo más práctica posible, ujú. como tratar de crear sistemas, porque me da mucha pereza tener que esforzarme demasiado. Entonces yo empecé con pequeños pasitos, o sea, yo tenía unas estrías que me llevaban de aquí a aquí, Guau. rojas, horribles, y yo estaba tan triste con mi cuerpo. Pero luego o sea, luego empecé como a reenfocar la mentalidad, haciendo mucho trabajo interno y a decir, bueno, lo que puedo hacer aquí y ahora es 10 minutos de hipopresivos, ya está. 10 minutos de moverme un poquito. El batido verde, ta, 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 y así. Y empecé a sentirme muy bien con la maternidad. O sea, ya como al cabo de los 8 o 9 meses, yo ya empecé a sentirme distinta, como más positiva, aparte de que ya di, o sea, como que di ese salto de, bueno, atreverme de que voy a volver a buscar un trabajo, me lo dice mi intuición y lo voy a hacer y voy a salir a hablar. Entonces ya fue como conectar los puntos y decir, definitivamente, lo que a mí me ayuda a sentirme positiva y a lograr claridad es mis hábitos, estar bien enfocada en unos buenos hábitos. Ya sabes, tenemos amigas, tenemos casos cercanos, tenemos personas a nuestro alrededor que vemos que les cuesta un poco más, entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar, pero ¿cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué le puedo aconsejar? Em, y me acuerdo que de hecho al inicio yo pensaba en enfocar la magia de los hábitos principalmente a la maternidad. Como, me acuerdo que incluso me diseñé mentalmente un programa como, bueno, ¿cómo cómo, qué fue lo que pensé? Como en cómo incluso darle la comida a los niños, cómo empecé con el baby led weaning, cómo lograr que el niño duerma, o sea, era todo pensado en maternidad. Pero también dándole la vuelta, pensando, fue como, pero esto no solamente lo necesitan las mamás. Si yo pensaba en las emprendedoras con las que había trabajado antes, el problema era el mismo. No tiene suficiente tiempo de autocuidado, de amor propio y por eso está tan confundida haciendo lo que está haciendo. Por eso no lo hace con seguridad, por eso no escucha bien su intuición.
Y entonces ahí ya como que le empiezo a dar vuelta, vuelta, vuelta y sale, ¿cómo se llamaría? Hábitos, la magia de los hábitos, ok. Entonces lanzo la magia de los hábitos y a la parte cuando lo lancé empiezo a buscar un trabajo y me hago un máster en, en UX UI Con una bebé. con Venga. de un añito. Y me acuerdo que la magia de los hábitos finalmente lo lancé el 11 de noviembre, 11/11. Bueno, yo estaba haciendo mucho trabajito de trabajo personal y espiritual y de todo. Y espérame que estoy así como medio atorada. Y Tranquila. entonces lo lancé y ya mi visión era, ok, la magia de los hábitos, de nuevo, que sea un ingreso extra con lo que sé ya de marketing y de todo lo que he estudiado y me busco mi trabajo. Luego, cuando empecé a trabajar, entré en junio y en diciembre me despidieron. Mm, Mi expectativa era, vas a estar aquí 2 años como mínimo y tener tu empleo fijo y ta, ta, ta. Y no, duré 6 meses, me despidieron, pero en eso yo también estaba trabajando a la par en la creación de un programa que se llama Sueña, Construye y Manifiesta. Y también me volví a embarazar, o sea, ha sido de todo. Estos años han sido revolucionarios. Pero te digo, Marina, que honestamente, con todo lo que ha pasado, lo único que a mí me sostiene y me mantiene un poquito cuerda son los hábitos. Entonces yo por eso creo tanto en este proyecto. Es como, no lo dudo. Y obviamente el hecho de ya haber ido validando la oferta, que ya clientes hubiesen entrado y me digan, sí, me está funcionando, sí, el tracker me ayuda, ya estoy, o sea, no suelto la agenda, que eso es una de las cosas que siempre pasa, como escribo muchísimo desde que empecé con este método. Es que Entonces, además tienes un Sueña, Construye y Manifiesta, es un programa anual. Este es el segundo año que lo haces y el mucha tercero. gente el tercero, y mucha gente que ha estado, o sea, sigue año tras año contigo, o sea, sigue renovando la anualidad para seguir estando contigo, ¿no? Entonces, obviamente eso significa que funciona. Exacto, sí. Entonces ese es como mi motor, es como mi gasolina. Mi motor, yo creo que soy yo. Mi motor es como, sí, yo veo como cada vez que, porque obviamente todo el tiempo vuelve a llegar el reto y siempre es un reto distinto. Entonces, la primera vez era, pero ¿quién me va a comprar este programa? Ok, lo vendí. Luego es, ok, pero ya le vendí a las que conocía. ¿Quién más va a entrar? Ujú. Luego. Y así, entonces siempre hay retos. Ahora mismo estoy con el reto de, estoy vendiendo de nuevo el curso online, el que es, o sea, no el programa grande de un año, sino el curso que es la base, la magia de los hábitos. Y otra vez vuelven miedos. Claro, ¿Y cómo me los gestiono? De nuevo, voy a escribir cuáles son los miedos, por qué sigo teniendo estos miedos, hago ejercicio, hago el trabajo que tengo que hacer y bueno, y vuelve y los resultados vuelven a llegar. Entonces ya es como ir masterizando qué es lo que verdaderamente me funciona, permitirme atravesar los ciclos de duda, de miedo, de incertidumbre, pero entender que es parte del ciclo también. claro. Permitírmelo con tranquilidad. Yo, por ejemplo, te cuento que este fin de semana yo estaba así otra vez con los miedos, bueno, tengo que poner publicidad, tengo que hacer un montón de cosas, y se lo compartí a las chicas dentro del programa y les mostré todo lo que escribí, porque escribí, bueno, cuáles son las creencias que me siguen manteniendo aquí. ¿Cuál es mi incoherencia? Porque es que aquí hay mucho trabajito que hacer. ¿Cuál es mi incoherencia? Yo estoy diciendo, quiero vender este programa a X cantidad de personas y ni siquiera tengo 100% preparado el onboarding. Claro, O, cierto, todas esas cosas que uno ya se va volviendo a detectar y otra de digamos que la base con la que yo decido que la magia de los hábitos es ese proyecto en el que yo sí me quiero enfocar, que no sé si va a durar muchos años o pocos, pero por ahora sí es como mi verdad, es al final detrás de todo lo que hay es crecimiento personal. Al final, este emprendimiento lo que está haciendo es ayudarme a crecer como persona, claro. ayudarme a encontrar cuáles son mis creencias, cuáles son mis bloqueos, qué es esa nueva habilidad en la que me tengo que formar, cómo sigo yo creciendo. Pero es que No, hay algo que en lo que yo creo muchísimo y no sé dónde lo leí hace un tiempo ya, pero es que lo tengo grabado.
Y es que un negocio al final va a crecer al ritmo al que crezca la persona que lo lleva. Si una no crece y si una no se da gasolina a sí misma y se trabaja, el negocio no va a crecer. Exacto. Ya sea con conocimientos más técnicos y seguir formándonos, como ser capaces de sostener todo eso y eso al final implica trabajo personal de una. Exacto, exacto. Y siempre están los 2 lados, o sea, lo que acabas de mencionar, técnico, estratégico. Yo me acuerdo también como, okey, me tengo que poner las pilas a enfrentarme bien a la venta y a hacer lo que tengo que hacer, porque muchas veces cuando emprendemos, para las que nos estén viendo que son emprendedoras, la venta definitivamente es como ese, ay, esa pared, ¿cierto? Como que al que muchas veces no queremos, ir a enfrentarlo. Y, y es ahí donde está el crecimiento. Ok, yo como de verdad estoy creyendo en mí, en lo que estoy haciendo, cómo se lo transmito a otra persona para que confíe en eso. Entonces mira todo lo que uno tiene que trabajarse mentalmente para que eso ocurra. Entonces, bueno, eso, bueno, Bueno, así es como finalmente nació la magia de los hábitos y ya desde el 2023 hasta hoy, pues ha sido como mi proyecto 100% acompañado de maternidad también de la segunda niña. Y bueno, así estamos. increíble. Tefi, muchísimas gracias. Has sido súper generosa, te has destapado aquí a corazón abierto y nos has contado tu historia que es súper valiosa para que yo creo ilustre la posibilidad de otras personas, porque a veces lo que decías cuando hemos abierto el programa, ¿no? Es, eh, no, hasta que no veo y no tengo modelos de gente que ha conseguido ciertas cosas y ver que las cosas no son lineales, ni es lo que parece en redes sociales, ni el que lo consigue es porque no tiene miedo o porque no tiene problemas, ¿no? Eso no es cierto. El que va consiguiendo cosas tiene miedos y tiene problemas. Lo importante es qué hacemos con ellos y cómo vamos siendo ingeniosos, creativos y a veces teniendo esa disciplina flexible, esa perseverancia, pero siempre hasta donde merece la pena tenerla y ser capaces de soltar, como tú nos has contado, ¿no? Aquello que no nos está sirviendo en ese momento, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo de corazón que nos hayas contado tu historia. Te quería preguntar, Tefi, has hablado de tus programas, pero cuéntanos en qué estás trabajando ahora y dónde te pueden encontrar las personas que te están escuchando, por si les apetece saber más de lo que haces o trabajar contigo, cuéntanos dónde estás y en qué tienes las manos metidas. Me encanta, Marina. Pues sí, mira, yo en redes sociales estoy como La Magia de los Hábitos en Spotify y en YouTube también me encuentran en el podcast. Em, y actualmente está abierta la posibilidad de entrar al programa La Magia de los Hábitos, que es como ese programa base con el que arrancamos siempre, ya para tal vez hacer trabajo más profundo también de coaching y de acompañamiento. En este momento está abierto y casi que todo el año está abierto al público para entrar. Y en este momento justamente se está renovando porque son 4 módulos, es un programa muy sencillo, pero de verdad muy práctico, muy de acción. Y esta vez el último módulo, el último módulo de los 4 está enfocado en cómo trabajar en ese proyecto del alma, justamente, o sea, cómo yo misma he lanzado la magia de los hábitos, cómo lo he ido llevando como un poco más liviano y pues por supuesto los 3 primeros módulos se enfocan en ese amor propio, en la rutina matutina, la rutina vespertina también de la noche, como yo con las 2 niñas pequeñas y como otras mujeres también con diferentes estilos de vida logran hacer como ese autocuidado, como un estilo de vida, pero de forma flexible. También les enseño cómo ser más productivas con herramientas como la agenda física y herramientas digitales, etcétera. Entonces, ese es como ese programa que casi siempre está abierto y por supuesto ya tengo otros 2 programas. El grupal, Sueña, Construye y Manifiesta, que se abre cada año. Este ya está cerrado por ahora, entonces hasta enero del 2026. Y Enfocada y Poderosa, que posiblemente lo abro también a partir de junio de este año. Bueno. Así que bueno, así está más o menos. Bueno, pues nada, ir directos al podcast de Tefi, también la podéis buscar en Instagram y yo creo que va a ser una fuente de inspiración para muchas personas porque efectivamente
como tú bien has dicho, cuando pasamos esas etapas de cambio, muchas veces es cuando más tenemos que cuidar nuestros hábitos y estar centrados porque es muy fácil descuidarnos y caer en el hoyo. Entonces hay que estar muy pendiente de cómo estoy donde tengo que estar, porque estamos pasando por procesos de transición profundos, una reinvención profesional. Yo siempre lo digo, que es más allá que un cambio de trabajos, que acaba afectando a nuestra autoestima y a nuestra percepción de nosotros mismos, a nuestra identidad, y eso es algo que no es superficial. Entonces, cuidarnos en esos momentos para mantenernos firmes donde tenemos que estar, yo creo que es imprescindible. Así que nada, id a buscar a Tefi, que seguro que os puede ayudar con todo esto. Tal Muchísimas cual. gracias por haber estado aquí. Espero que no sea la última y que volvamos en otra. Y nada, seguidla por donde hemos dicho y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego.